conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Pero vamos a hablar, es muy corto de verdad, y son la calidad de la ofrenda de nosotros delante de Dios. ¿Cuál es nuestra ofrenda de los domingos? Veámoslo y después dice en el siguiente.
Señor, gracias por la vida del pastor Juan Carlos Escudero, Señor. Una bendición muy grande sobre su vida y te agradecemos por traerle con nosotros a compartirnos esto, Señor, que para nosotros es supremamente importante. Amén, amén y amén. Gracias al Señor, hermano. Muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Hay algunas personitas que creo que no me conocen. Levante la mano quien no me conoce o viene por primera o segunda vez. Levántela, por favor. Ahí hay una dama con la familia, ¿cierto? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Alguien más por este lado? ¿Alguien es nuevo que este mes haya venido? Hay una parejita, bienvenidos. Levante la mano. Bienvenidos también a la casa del Señor. Mire, hermanos, es cierto que algunos hermanos se van, pero a la vez Dios trae otros hermanos, otras personas nuevas, y la obra se sostiene, mi pastor, la obra se sostiene, porque el que la sostiene es el Señor Jesús. Él prometió hace 2000 años que edificaría su iglesia, y así ha sido y lo será. ¿Por qué hago yo esta pregunta de que cuántos vienen por primera o segunda vez? Porque hemos comenzado un estudio hace un mes largo sobre Apocalipsis capítulo 13. Quiero que abra su Biblia, por favor. Traiga la Biblia a la iglesia, tenga la bondad. Yo siempre hago la invitación donde voy, a todas las iglesias donde el Señor me lleva. Le digo, adquiera una Biblia, compre una Biblia, traiga la Biblia, lea la Biblia, abra la Biblia, escudriñela. Es un privilegio para Colombia tener una Biblia en la mano, ¿no le parece? ¿No le parece? Están como tímidos, ¿no, pastor? Yo no sé qué pasa. Como que el pastor les dio muy duro y están apaleados, no quieren ni decir amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Gracias, hermanita. Apocalipsis capítulo 13, estuvimos comenzando el estudio sobre las dos bestias. Y hoy la idea es terminar la segunda bestia. Usted me dice, ¿cuál segunda? Sí, ya comenzamos la primera. Todo el mes pasado llevamos varios meses donde estamos estudiando Apocalipsis 13. Nos habla de dos bestias llamadas el anticristo y el falso profeta. El anticristo tiene una carrera ministerial en los primeros 8 versículos, del 1 al 8. La segunda bestia, que es el tema que vamos a ver hoy, lo encontramos en el versículo 11 hasta el 18 del libro de Apocalipsis. Un libro bastante complejo, bastante profundo, y se requiere preparación académica, espiritual, moral para poder entender este libro. Estuvimos mirando la primera bestia y vimos que es un hombre de carácter político, diplomático, que finalmente gobernará las naciones antes de que Cristo regrese a la tierra. Si de pronto usted no me va a entender, lo siento por usted, porque hay personas que vienen por primera vez, segunda vez y dicen, ¿y este hombre de qué está hablando? Bueno, lo siento. Mire las conferencias por internet, cierto que están subidas, y allí puede ver las series, hermano. Entonces yo no me puedo quedar patinando en el mismo tema, tengo que avanzar. Y como les dije, hoy voy a terminar la segunda bestia, los últimos 11 versículos, los últimos 9 versículos. Entonces, la primera bestia es un líder de carácter político diplomático llamado Anticristo, el hombre de pecado, la bestia, el desolador. Tiene múltiples títulos y será el último gobernante mundial. El mundo se está dirigiendo a una dictadura global, hermanos. Estamos entrando en el siglo XXI a una etapa que es la final, donde el mundo será gobernado por dos hombres. Un hombre político y un hombre religioso. Hoy vamos a ver el hombre religioso y vamos a leer los versículos 11 al 18. La palabra del Señor dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, pero vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adore. Y hacía que a todos, los pequeños, los grandes, los ricos, los pobres, los libres y los esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, hermanos. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Amén. Las dos bestias, la primera bestia, versículo 1, dice que ella salía del mar. Versículo 1, vi subir del mar una bestia. Esa bestia es el anticristo. Y esta segunda bestia, en contraste, surgirá de la tierra. La una surge del mar, la segunda surge de la tierra. Así como, al igual que los falsos cristos que han abundado en la historia de la humanidad, terminarán en el falso Cristo, en el anticristo, de la misma manera, los falsos profetas de toda la historia culminarán en el último falso profeta. Ese hombre de quien acabamos de leer será el último y más poderoso engañador de Satanás en toda la historia. Será un hombre engañador, será un hombre que aparentará ser algo, pero su carácter será completamente otro. El apóstol comienza el versículo 11 diciendo: después vi otra bestia. Y la palabra otra bestia quiere decir otra de la misma clase o especie. ¿A qué otra especie se parece? A la primera. O sea que son dos bestias que, aunque surjan de diferente lugar, el mar y la tierra, pero ellas son de la misma naturaleza, de la misma especie. Es lo que quiere decir la palabra otra bestia. Ahora, la primera bestia surge del mar. ¿Y qué representa el mar? En la Biblia, el mar significa naciones en caos o confusión. El mar en la Biblia significa las sociedades en caos, confusiones y anarquía. Justamente eso es lo que estamos viviendo, hermanos queridos. La sociedad en el mundo global está en un caos, en una situación caótica de incertidumbre. Hay un vacío de liderazgo mundial, hay un temor generalizado, hay rumores de guerras, hay amenazas a escala global en América, en Europa, en Asia, en todas las naciones de la tierra. Ya hay conflictos y amenazan a escalar a conflictos de mayor envergadura o a escala global. Entonces, el mar en la Biblia tiene que ver con situaciones de naciones en caos, en anarquía y en confusión. Estamos ya en este tiempo donde en cualquier momento surgirá esta primera bestia del mar. Ahora, la tierra, versículo 11. La segunda bestia surge de la tierra y hay dos interpretaciones para la tierra. La primera interpretación, algunos teólogos dicen que la tierra apunta a la nación de Israel, las naciones a los gentiles, la tierra a Israel, y algunos escatólogos dicen que este falso profeta será un hombre de corte judío, porque proviene de Israel, y justamente este hombre es el que va a descarrilar a la nación de Israel, engañarla para que acepten al anticristo. Una segunda posición de escatológica de la tierra quiere decir algo, una institución arraigada tiempo atrás, mientras que el mar es caos actual, la tierra es institución que viene arraigada tiempo atrás. Ahora bien, son dos posiciones que hablan los estudiosos con respecto a la tierra. La primera bestia surge del mar, la segunda bestia surge de la tierra. Miremos la autoridad de esta segunda bestia. Versículo 11b. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. La palabra cuernos en la escatología bíblica siempre habla de gobiernos, de reyes, de gobiernos o reyes, es lo que quiere decir la palabra cuernos. Me llama la atención que dice que esta bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Apunta al intento de imitar al Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Jesucristo, en Apocalipsis, vaya conmigo al capítulo 5, versículo 6. Juan tiene una visión de Cristo en la gloria y lo ve como un cordero con cuernos. Mire qué interesante esto. Apocalipsis 5:6 dice así: y miré
y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Lo que Juan ve es a Cristo glorificado en el cielo, en medio del trono, como un cordero con 7 cuernos. Ahora bien, Juan ve una segunda bestia que surge de la tierra y tiene 2 cuernos y se parece a un cordero. O sea que es una burda imitación de Jesucristo el Señor. Aparentemente es alguien que viene en el nombre de Cristo, en el nombre de la verdadera religión, pero es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque termina el versículo 11 diciendo, pero hablaba como dragón. Parece cordero, pero habla como dragón. El contraste es muy radical. Contraste un cordero con un dragón, el contraste es absolutamente radical y contrario. Ahora, tenía 2 cuernos, a diferencia también de la primera bestia. La primera bestia tiene 10 cuernos, versículo 1. Dice, una primera bestia surge del mar, 10 cuernos. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 bestias? La una tiene 10 cuernos, la segunda 2 cuernos. Indica que no se caracterizará por el mismo enorme poder del anticristo. O sea que serán 2 bestias, 2 seres humanos llamados bestias con poderes. Pero la primera bestia, anticristo, tiene más poder porque tiene 10 cuernos y la segunda bestia solo tiene 2. Es decir, el pleno poder está en la primera bestia y tiene un poder delegado en menor grado para esta segunda bestia. O sea que son 2 bestias que trabajan colegiadamente, pero la primera anticristo tiene más poder y la segunda tiene poder delegado o inferior. Ahora hay otra diferencia entre las 2 bestias. La primera bestia es salvaje, feroz y mortífera. La primera bestia la asemeja a un leopardo, a un oso y a un león, versículo 2. O sea que el anticristo será un hombre fiero, poderoso, mortífero, salvaje. Será un hombre opresor o tiránico. Será un tirano, literalmente hablando, o un dictador que su voluntad se va a hacer o pagarán las consecuencias los demás. Ahora bien, la primera bestia se compara a un leopardo, un oso y un león, pero esta segunda bestia se compara a un cordero. Hay 2 diferencias grandes allí, resumamos. La primera bestia, 10 cuernos, el 10 es un número de poder total, de un número redondo, el 10 y el 7 son números totales de perfección. La primera bestia tiene 10 cuernos, o sea que tendrá un poder humanamente hablando total. ¿Me están entendiendo? Espero que me estén siguiendo. El anticristo tendrá un poder totalitario, dictatorial, gubernamental y global. Por eso habla de 10 cuernos, 10 poderes. La segunda bestia es un poder inferior delegado, 2 cuernos. Segundo contraste, la primera bestia será salvaje, cruel y mortífera porque se compara a un leopardo, un oso y un león, las bestias más poderosas de la tierra. La segunda, el falso profeta, aparece tan inofensivo como si fuera un cordero. Ahora, esto es bien interesante, hablamos de la segunda bestia, será un hombre carismático. Présteme atención a esto. Ese hombre será muy carismático en el sentido de que ejercerá dones sobrenaturales que asombrarán a las naciones. ¿Y por qué ejercerá dones milagrosos? Para llevar a todo el mundo a adorar al anticristo, la primera bestia, y al padre de él, anticristo, que es Satanás mismo. Satanás siempre ha buscado adoración mundial. Él siempre ha tenido en su corazón, desde cuando estaba en el cielo, seré semejante al Altísimo, Isaías capítulo 14. Ahora, Satanás cae por esa presunción de ser semejante al Altísimo, y cuando él aparece por primera vez en la Biblia, Génesis capítulo 3, en el versículo 2, Satanás lo primero que le dice a la mujer es: con que Dios les ha dicho, y cuestiona la palabra de Dios. Y luego Satanás le ofrece a la primera pareja la misma posición que él ostentó en el cielo, que sería como Dios. Le dijo a Eva que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Dios. O sea que Satanás quiso ser como Dios y fue expulsado del cielo. Esa misma propuesta se la hizo a Adán y Eva y ellos la aceptaron, quisieron ser como Dios y perdieron la imagen de Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Luego esa misma propuesta le hizo Satanás a Jesucristo en Lucas capítulo 4, 5 y 6, cuando le hace la oferta y le dice: todos los reinos de la tierra te daré, pero tú postrado me adoras.
O sea que Satanás le propone al Señor Jesucristo que lo adore como si Satanás fuese Dios mismo. En tercer lugar, el Señor lo reprende obviamente por el atrevimiento mayúsculo tan generalizado de Satanás proponerle al Creador que lo adorara. Imagínense hasta dónde llega el colmo de la desfachatez y del atrevimiento de Satanás: ofrecerle a Jesucristo, el Creador del universo, que lo adore a Él mismo. Imagínense allí. Más adelante, Satanás le ofrecerá al anticristo, a esta primera bestia, la misma posición de ser como Dios. Usted me dice, ¿dónde está eso? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios. Ahora, esa propuesta la va a aceptar el anticristo y se ostentará a sí mismo como Dios. Y finalmente Satanás, en Apocalipsis capítulo 13 versículo 4, buscará y logrará la adoración mundial, pero por la permisión divina. Dios le permitirá que al final de la historia toda la raza humana que ha despreciado a Cristo tendrá que adorar al anticristo y tendrá que adorar a Satanás mismo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 4 dice: y adoraron al dragón. O sea que la adoración humana mundial finalmente la logrará Satanás por permisión divina y soberanía divina. Ahora, pastor, ¿por qué va tan rápido? Porque el tiempo corre. Y ustedes saben que a mí me interesa el tiempo y ese reloj avanza. Y tengo un video para mostrarles. Gracias, mi pastor siempre me dice lo mismo. Gracias, eso me da alegría, vaya tranquilo. Hay un video que quiero mostrarles en la parte final. Es un video corto de 44 minutos. Tranquilo, él me dice vaya tranquilo, pero ustedes no van a ir tranquilos. Pero entonces lo voy a recortar a 11 minutos. ¿Quién será el próximo falso profeta? ¿A dónde nos encontramos hoy en día con la muerte de Francisco el hombre? Como dice la canción vallenata, no, Francisco el hombre. Acaba de morir el Papa Francisco hace unos 5 meses, 4 meses, algo así. Y bueno, hay un temor global, hay expectativas mundiales con respecto a León XIV, el actual. Pero bueno, vamos a estar hablando más adelante de eso. Esta segunda bestia será un hombre carismático porque ejercerá poderes. Número 1, obrará milagros. Pastor, gracias por el tablero. Gracias, de verdad, hermanos y hermanas que me trajeron el tablero. Pero no voy a escribir hoy por el tiempo, entonces voy a fluir más, ¿de acuerdo? Voy a perder segundos si escribo. Sígame con atención, voy a ir y vemos el video. Número 1, obrará milagros. Número 2, promoverá adoración mundial. Número 3, tendrá apariencia inofensiva. Y número 4, motivará a la gente a que adoren al anticristo. 4 características de esta segunda bestia, las repito: obrará milagros, promoverá adoración mundial, tendrá apariencia inofensiva y motivará a la gente a adorar al anticristo. Ahora, esta segunda bestia es denominado el falso profeta. Tenga cuidado con el movimiento actual del profetismo. Ahora las mega iglesias están dando mucho énfasis al bienvenido el apóstol, bienvenido el profeta y bienvenida la profetisa. Y estamos dando énfasis en las iglesias al movimiento apostólico y profético. Este hombre es llamado 3 veces el falso profeta en Apocalipsis y se aparece como la encarnación del engaño. Inofensivo, encantador y atractivo, pero será un hombre sanguinario, instrumento del infierno mismo. Y ese es el grande peligro que tiene la humanidad. Un hombre aparentemente inofensivo, amigo de todos, cordial, amistoso. El peligro es ese, hermano, que engañará fácilmente a las naciones y luego las asesinará literalmente. Ahora bien, versículo 12. Él se someterá a la primera bestia. Él se someterá a la primera bestia. Miremos un poquito. La primera bestia, el anticristo,
ejercerá toda la autoridad que Satanás le delegó para gobernar en su nombre. Usted me dice, ¿dónde está eso? Versículo 2. Versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus patas como de oso, su boca como boca de león. ¿De qué nos habla estas tres bestias? Leopardo, oso y león. Si usted va al libro de Daniel, capítulo 7, que no lo va a hacer porque no hay tiempo, usted se da cuenta que Juan tiene una visión de 4 bestias, como ellas, surgiendo del mar, y son imperios mundiales. En otras palabras, hermanos y amigos, esa segunda bestia, ese hombre anticristo y el gobierno del imperio romano que se está levantando, será un imperio que amalgamará o fusionará los poderes de los imperios precedentes. Babilonia, el león; Medo-Persia, el oso; y Grecia, el leopardo. O sea que será un imperio a escala global que reunirá todo el poder de los imperios de la historia. Por eso habla de 3 animales que describen este personaje. Versículo 2, la última parte dice: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, le otorgará su poder, su trono y grande autoridad. Por eso digo que el anticristo recibirá poder directamente de Satanás. Tendrá un poder delegado y ejercerá la autoridad de parte de Satanás, el anticristo. Pero la segunda bestia, que es el falso profeta, actuará con la autoridad delegada del anticristo. O sea, recapitulemos: Satanás le delegará a su hijo, el anticristo, autoridad, toda su autoridad, todo su poder se lo dará al anticristo. Y el anticristo le delegará al falso profeta autoridad también delegada. Eso dice el versículo 12, que dice: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que ahí vemos claramente que así como Satanás le delegará poder al anticristo, el anticristo le delegará poder al falso profeta. Ejerce toda la autoridad de la bestia, de la primera bestia, en presencia de ella. Ahora es interesante que todos los emperadores romanos de hace 2000 años, ellos en los tiempos de Juan exigían para ellos mismos ¿qué? Adoración y carácter divino. La gran mayoría de emperadores del Nuevo Testamento se hacían creer dioses y exigían adoración, acuñaban monedas con títulos divinos y exigían que el mundo los adorara a ellos. Ahora, el anticristo será el último emperador mundial y será del imperio romano. Él también exigirá exactamente lo mismo que sus súbditos anteriores: exigir adoración mundial. Ahora, la primera bestia, anticristo, ostentará poder, pero la segunda bestia, el falso profeta, ostentará propaganda. Quien va a hacer la propaganda final no es el anticristo, es el falso profeta. El hombre carismático de las 2 bestias no es el anticristo, será el falso profeta. Ahora, así como el Espíritu Santo vino hace 2000 años y su misión principal fue glorificar a Cristo en la tierra y convencer a los seres humanos para que miren a Cristo y adoren a Cristo, el falso profeta también persuadirá a los moradores de la tierra a que adoren al anticristo. Ese será un remedio satánico. O sea que el falso profeta viene a ser un remedio del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Así como el anticristo será el remedio de Cristo mismo, el falso profeta será un remedio de el Espíritu Santo en la tierra. Miremos el ministerio del falso profeta. Ministerio espiritual, en primer lugar. Ministerio espiritual. Versículos 13, 14 y 15. En primer lugar, hará señales. El falso profeta será capaz de hacer grandes señales con el fin de engañar multitudes. Hermanos, si algo atrae las masas es la exhibición de poder y autoridad, ¿no le parece? Si los pastores hubieran invitado acá a un profeta que levanta muertos, profetiza y decreta y declara, le aseguro que no cabía la gente en esta mañana en este lugar. Porque las grandes señales atraen multitudes. Y lo peligroso de este hombre es que él será capaz de hacer grandes señales con el fin de engañar a las multitudes y que se vayan para el infierno las multitudes.
Hay quienes creen, hermano, que los milagros son evidencia de que Dios está actuando. Le voy a repetir eso. Hay una creencia generalizada de que los milagros son evidencia de que Dios está actuando. Eso no siempre es verdad. Algunas personas creen que toda exhibición de milagros viene de Dios. Eso no siempre es verdad. Algunas veces vienen de Dios, pero no siempre. Ahora, Satanás también tiene poder y hace milagros. Los brujos tienen poderes y también hacen milagros. Nadie dijo amén. Yo me estaba metiendo en problemas en una iglesia en la ciudad de Cali hace algunos años cuando dije que el diablo tenía poder. Eso empezaron a abrir los ojos como si les fuera a echar gotas. Y yo dije, sí, el diablo tiene poder, porque es que hay veces lo minimizamos como si fuera motas. Es chiquitico, inofensivo y es un juguetico tierno e inspira cariño. Y tratan a Satanás como si fuera un muñeco de peluche o un ser totalmente inofensivo. Nada más lejos de la verdad que eso. Él ostenta poder. Ahora, no es igual a Dios. Él es poderoso, nuestro Dios es todopoderoso. Él es una criatura, nuestro Dios es el creador. Es temporal, nuestro Dios es eterno. Es limitado, nuestro Dios es omnipotente. O sea, no hay comparación entre Satanás versus Dios, jamás. Es como poner a pelear una hormiga con un rinoceronte, por favor. Sin embargo, tiene poder. La Biblia dice en Apocalipsis 13:3, 13:2, el dragón le dará al anticristo su poder. O sea, tiene poder. Número 2, su autoridad. Es un ser caído, pero todavía ostenta autoridad. Si usted no me lo cree, mire quién es el príncipe de este mundo. ¿Quién es el Dios de las naciones en este momento? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es decir, quien gobierna la internet, la televisión y la radio mundial. Si usted no me lo cree, mire los gobiernos del mundo, satanizados, oprimidos, dominados por Satanás mismo. Él es el príncipe de este mundo. 3 veces Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Una vez Pablo lo llamó el príncipe de la potestad del aire y otra vez lo llamó el Dios de este sistema de cosas. El apóstol Juan dijo que el mundo entero yace bajo el maligno. Y el apóstol Juan dice que el dragón le entregará su poder, su trono y grande autoridad al anticristo, y por eso gobernará las naciones. Ahora, el falso profeta es un hombre con muchos milagros permitidos por Dios. Ahora, será tan grande el poder satánico que tendrá esta segunda bestia, que hará descender fuego del cielo a la tierra, hermanos. Tremendo eso. ¿Alguna vez usted ha visto un predicador que tenga tal poder, que pueda hacer descender fuego del cielo a la tierra? ¿Alguien ha visto alguna vez algo parecido a eso? Recuerde la historia de la iglesia. ¿Alguna vez pasó eso? Dios ha demostrado en reiteradas ocasiones su poder sobrenatural al enviar fuego desde el cielo. Dios. Le repito, Dios ha demostrado reiteradas ocasiones su poder sobrenatural al enviar fuego desde el cielo. Ejemplos, miremos, ¿dónde Dios hizo descender fuego del cielo? Génesis 19:41. Génesis 19:41, qué interesante. 19:24. Génesis 19:24, porque el 41 no existe. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Jehová hizo llover fuego desde los cielos. Génesis 19:24. Vaya conmigo, Primero de Reyes 18:37. Primero Reyes 18:37. Una segunda ocasión donde Dios hace descender fuego del cielo a la tierra. Y dice la palabra así: respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó
fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Segundo de Reyes, capítulo 1. Vamos a ver un tercer ejemplo. Segundo Reyes 1:9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y que te consuma con tus 50. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Primero Crónicas 21. Primero Crónicas 21:26. Una cuarta ocasión donde la Biblia dice que Dios envió fuego del cielo. Primero Crónicas 21:26. Dice la palabra así: y edificó allí David un altar a Jehová, David, el rey de Israel, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió con fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Segundo Crónicas capítulo 7 versículo 1. En quinto lugar, segundo Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Y en sexto lugar, Apocalipsis 11:5. Apocalipsis 11:5 en sexto lugar dice así: si alguno quiere dañar a los dos testigos de parte de Jehová, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. 5 ejemplos donde Dios envía fuego a la tierra desde el cielo. Ahora, este hombre, el falso profeta, capítulo 13, versículo 13, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto nos recuerda el ministerio de Elías, el precursor del Mesías, que Elías oró también y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Ahora viene, el falso profeta será el precursor del anticristo. Este será el ministerio del falso profeta. Miremos un poquito más. Promoverá la adoración de la primera bestia, versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la espada, la herida de espada, y vivió. Ahora, esa imagen o estatua de la bestia nos hace recordar el libro de Daniel. Hermano, usted siempre debe leer Apocalipsis y Daniel juntos. Son hermanitos, Daniel y Apocalipsis. Cuando yo miro que el falso profeta levantará una imagen, una escultura o una estatua del anticristo y exigirá adoración, yo voy a Daniel capítulo 3. ¿Recuerdan qué pasó en Daniel capítulo 3? ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguna vez por casualidad se ha topado usted con el libro de Daniel? ¿Qué pasó en Daniel 3? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mandó a hacer una estatua de oro puro de él mismo y exigió que todos los súbditos se postraran y adoraran la estatua del emperador. Hermanos, esa misma idea se levantará al final de los tiempos. Los tiempos de los gentiles comenzaron con la adoración de una imagen del emperador Nabucodonosor, y en los tiempos de los gentiles terminarán de la misma manera. Todas las naciones se postrarán adorando la imagen del último emperador, el anticristo. Ahora, a lo largo de los siglos se han levantado imágenes de una o de otra clase y los pueblos han sido obligados, oprimidos a adorar esas imágenes de los reyes y de los emperadores. Por ejemplo, la imagen dorada de Nabucodonosor en Babilonia, Daniel capítulo 3. El altar de Zeus de Antíoco Epífanes en el templo de Jerusalén,
levantó una imagen del dios Zeus y Antíoco Epífanes obligó a los judíos a adorar esa imagen pagana. El intento del emperador Calígula de colocar una estatua del mismo en el lugar santísimo del templo, en tercer lugar. En cuarto lugar, el emperador Domiciano hizo una estatua del mismo colosal en Éfeso y muchos cristianos murieron por no adorar la imagen del emperador Domiciano en Éfeso. En quinto lugar, la esvástica de Hitler en la Alemania nazi obligaba a todo mundo a saludar y a postrarse ante la esvástica o la cruz de los nazis, so pena de muerte. En sexto lugar, la hoz y el martillo de la Unión Soviética era un emblema adorado por millones y millones de rusos. Finalmente, el anticristo levantará su propia estatua y exigirá adoración mundial. Hermano, me llama la atención que en todo el capítulo 13, que tiene 18 versículos, las actuaciones tanto de la primera bestia como de la segunda bestia son controladas soberanamente por el Señor. Ahora, es notable observar que en este capítulo 13 es el mayor capítulo de oposición a Dios de toda la Biblia. Si usted me dice, ¿cuál es el capítulo de toda la Biblia donde la humanidad se opondrá a Dios? Es este capítulo 13. Pero me llama la atención que en el mismo capítulo donde la oposición humana y satánica contra Dios es la más poderosa, allí mismo resplandece el soberanía y el poder omnipotente de Dios. Por ejemplo, hay una frase que se repite varias veces en el capítulo 13. Si usted ha leído con atención hoy y ha leído con atención este capítulo, se da cuenta que aparece una frase clave y es: se le permitió o se le dio. Leamos. De la primera bestia, el anticristo. Versículo 5. También se le dio. Subraye en su Biblia, yo subrayo, se le dio. Una, al anticristo. Una boca que hablaba blasfemias. Número 2, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Van 2. Versículo 7, se le permitió. Subraye y se le permitió. O si no hay en el tablero, en el televisor, subraye las hermanas de arriba y se le permitió. El mismo versículo 7, la segunda parte, también se le dio autoridad. Van 4. 2 se les dio, 2 se le permitió al anticristo. 4 veces dice Apocalipsis 13 del 1 al 7, se le dio, se le concedió. ¿Le dieron permiso? La pregunta es, ¿quién le dio permiso al anticristo de hacer lo que hará? Matar a los santos, blasfemar de Dios, oprimir a las naciones, gobernar el mundo. Dios. Aunque ahí no dice, y Dios le dio permiso, pero todo el contexto dice que es la autoridad divina. Le dio, se le concedió y se le permitió. Ahora, al falso profeta también dice que se le permite. ¿Dónde? Vamos a leer la segunda parte. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Subraye, que se le ha permitido hacer. Es Dios quien le permitirá hacerlo. Si Dios no le permitiera, nadie en el universo podría levantar la cabeza o mover el dedo meñique. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es absolutamente soberano. Él no ha perdido el control de las naciones. Dios reina el universo desde el trono de los cielos. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey eterno. Él es el rey de las naciones. Y Él es el rey de los que reinan y el Señor de los que señorean. Alabado sea su nombre. Así que dice, engaña a los moradores porque se le ha permitido hacerlo. Versículo 14. Versículo 15. ¿Cómo comienza el 15? Y se le permitió. Subrayo otra vez,
y se le permitió. ¿Qué se le permitirá? Infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea que el versículo 14 se le permite hacer señales, el versículo 15 se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahora, el propósito del falso profeta, infundir aliento, ¿cuál es? Número 1, para que la imagen hable, cobrará vida. Y número 2, hará matar al todo el que no la adore. O sea que, hermanos, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos negros para la humanidad. Y estamos a las puertas de eso. Acaba de morir el Papa Francisco. ¿Y qué tiene con que haya muerto el Papa Francisco? El número 256. Ya murieron 255, que muera uno más. ¿Qué tiene de diferente Francisco que no tuvieron todos los anteriores? ¿Alguien me puede decir qué tiene de diferente o tuvo este hombre que murió algo diferente que ninguno jamás tuvo antes de él? Bajen la mano todos. Francisco, el hombre que murió hace 4 meses, fue el único papa del catolicismo en 1700 años que fue de la orden de los jesuitas. El único. Jamás ha habido un papa como él. Los demás fueron agustinos o franciscanos, todos, menos él. Ahora, ¿qué tienen que ver los jesuitas? ¿Quiénes fueron ellos en la historia? ¿Alguien se acuerda hace 500 años la famosa reforma protestante en Alemania? Martín Lutero, Juan Calvino y todo ese combo de hombres de Dios. Ellos fueron perseguidos, quemados, asesinados, odiados por la Inquisición católico romana hace 500 años, la reforma. Y el imperio católico romano, que controlaba la contrarreforma para aplastar cristianos, ¿sabe quién los lideraron? 2 hombres de la orden de los jesuitas. Un tal Tomás de Torquemada y un tal Ignacio de Loyola. Hay colegios que dicen, ¿dónde estudia tu hijo? En el colegio de San Ignacio de Loyola. Uy, el Señor reprenda al diablo, digo yo. ¿Y dónde? Sácalo de allí. Ignacio de Loyola y Tomás de Torquemada, líderes de la Inquisición en España y en Italia, asesinos sanguinarios de la orden de Jesús, mataron decenas de miles de cristianos y judíos por la fe cristiana y bíblica. Este hombre acaba de morir y era de la misma orden de los jesuitas. Y hay un vacío, vuelvo y digo, yo comencé predicando hoy diciendo que hay un vacío, hay expectativas. Todo el mundo está preguntando, ¿y ahora qué viene? Pues hermanos, déjenme decirles, y ya termino con esto, para ver el video, que le mostrarles un video. Estamos a las puertas de ver la aparición del anticristo, porque el mundo está al punto de entrar en la tercera guerra mundial. Necesitamos que alguien venga, por favor, y detenga esto, que estamos a las puertas del Armagedón. Usted no se está dando cuenta cómo está la situación. Ya tenemos buques norteamericanos aquí en Venezuela, nomás aquí en el canal de Panamá, cruzando por desde Cartagena usted puede ver los buques, Santa Marta, norteamericanos de destrucción rumbo a Venezuela. Estamos a las puertas, necesitamos un anticristo. Ya viene el anticristo, la primera bestia, y ya viene el segundo. Pero antes de que esos 2 hombres aparezcan, yo personalmente creo, Cristo Jesús vendrá y se llevará a su iglesia al cielo. Hombres y mujeres comprometidos con Dios. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No que vienen cada domingo a la iglesia 2 horitas y chao. No, esos no son cristianos para mí. Creo que para el pastor tampoco. Estoy hablando de personas que viven 7 días a la semana, 24 horas al día, comprometidos con Cristo, sirviéndole, adorándole, caminando con Cristo en su corazón,
caminando, marcando la diferencia. Esas personas irán antes de que aparezcan estas dos personajes llamadas bestias. Pero lo que le viene para el mundo de aquí a poquito es el infierno mismo. Este hombre aparecerá, el falso profeta. Creemos que es de la orden de Jesús. Creemos que será de la masonería, que dijo el pastor. La masonería es un movimiento oculto, secreto, que mueve toda la maquinaria mundial en la política, en la geopolítica, en la diplomacia, en la económica. Las grandes corporaciones del planeta, los gobiernos son dominados, controlados por esa élite gubernamental secreta. La masonería y la francmasonería y la orden de Jesús es el brazo religioso de ese megamovimiento secreto satánico de la masonería y la orden de Jesús. Los jesuitas están a punto de establecer el último gobernante en el Vaticano, en el papado romano católico, para gobernar a todas las naciones. En lo personal, si hay algún católico aquí, me perdonan, voy a ser muy sincero con ustedes. Si hay algún cristiano católico que de pronto se sienta ofendido, le voy a decir algo. Ya lo subrayaron, se le permitió. Muy bien. Creo yo que el próximo falso profeta, la segunda bestia, será un papa católico romano. Si no es este que se montó, es el próximo. Y se acabó todo. Así que, hermanos, busquemos de Dios. Este hombre termina Apocalipsis 18 diciendo que él impondrá a la fuerza una marca en la frente o en la mano derecha, y es una marca obligatoria. No quiero, no quiere, se muere. Yo reprendo al diablo. A mí me enseñaron en la iglesia que yo no me pago, entonces muérase de hambre, porque o se la pone o muere. Nadie podrá comprar ni vender, nadie. A todo pueblo, tribu, lengua y nación se le impondrá esa marca. Y la pandemia de hace 5 años ya se echó y se probó y se aprobó que se puede dominar el mundo, encerrar el mundo e imponer una marca obligatoria. Y si tú no tienes el carnet de vacunación, no puedes trabajar en mi empresa y no puedes viajar si no muestras el carnet de vacunación del COVID. ¿Sabe? A mí me cancelaron viajes internacionales porque no tenía el carnet. Y muchos hermanos en las iglesias perdieron el trabajo porque no tenían el carnet. O se vacuna o lo hecho y perdieron el trabajo. ¿O no? Hubo cristianos que fueron forzados a vacunarse para conservar el puesto en la empresa. Eso pasó en Colombia y en el planeta. Es una realidad, mi hermano. O sea que ya es una realidad de que al mundo se lo puede encerrar en horas. En cuestión de 3 días encerraron al planeta entero. Nos encerraron en 3 días. Y luego empezaron a imponer vacunas, carnet de vacunación obligatorio. Y si tenías fiebre no podías entrar. Y si tenías pico y cédula no podías entrar. Y si no tienes la marca no podrás comprar. Hermanos, ya es una realidad. Por favor, abran los ojos. Abran los ojos, hermano. Miramos un video y nos vamos. De verdad, los dejo en paz. Es que están como asustados. Vamos a mirar un video de 40 minutos, 44, pero tranquilo, vamos a ver 11 minutos nomás y nos vamos. Listo, ya ellas tienen el control. ¿De dónde podrá surgir este falso profeta y qué proponen? Dale. Ocasión, sino la manifestación abierta de una mentalidad que relativiza la autoridad de la palabra de Dios y abre el camino hacia un sincretismo espiritual compatible con los planes de una religión global. Desde la óptica escatológica, esto es sumamente peligroso. El libro de Apocalipsis capítulo 13 describe a una segunda bestia que surge de la tierra, con apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Esta figura, identificada como el falso profeta, no aparece como un líder secular, sino como un personaje con rostro religioso. Su misión será la de seducir a las naciones, realizar señales y hacer que todos adoren a la primera bestia, el anticristo. Su lenguaje será de paz, su mensaje de unidad, su propuesta de fraternidad, pero su espíritu, el del engaño. Y muchos hoy se preguntan si ese rostro religioso del engaño podría surgir de una estructura como la que representa el papado jesuita. No se trata de señalar nombres, sino de identificar patrones.
Y todo parece indicar que el rumbo que se ha tomado especialmente bajo el pontificado de Francisco se alinea con la construcción de una fe global sin verdad revelada, sin arrepentimiento, sin cruz, sin Cristo. Mientras los ojos del mundo están puestos en Roma esperando humo blanco, hay una nube profética que se está levantando desde los textos bíblicos y los discernimientos de los creyentes fieles. El poder espiritual que se ocultó por siglos podría estar listo para emerger con más fuerza que nunca. Y cuando lo haga, no vendrá con grilletes ni espadas, sino con discursos inclusivos, pactos de paz y declaraciones interreligiosas. Pero detrás de ese lenguaje de amor, podría esconderse la estructura espiritual que perseguirá a los santos del Altísimo. El sistema está preparado, el escenario está casi completo, y mientras muchos celebran la transición como un nuevo comienzo, otros saben que no se trata del inicio de una era de luz, sino del principio de una oscuridad disfrazada de espiritualidad. Ahora bien, mientras el mundo está de luto por la muerte del Papa Francisco y los ojos del planeta se centran en el Vaticano, surge una inquietud que atraviesa la conciencia espiritual global. ¿Será el próximo líder religioso el falso profeta de Apocalipsis? ¿Podría estar a punto de emerger el colaborador espiritual del Anticristo, el líder de la religión mundial del fin? La Biblia no deja lugar a la ambigüedad. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 declara: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta figura no representa a un político, sino a un líder religioso de gran poder. Su apariencia es la de un cordero, mansa, piadosa, cercana, pero su voz es la del dragón, es decir, está inspirado por Satanás. No viene con una espada, sino con una sonrisa. No impone por la fuerza, sino que seduce por el mensaje. El pastor David Wilkerson, en su advertencia profética, escribió: El falso profeta no será un hereje evidente. Será un hombre aclamado por su tolerancia, su carisma y su mensaje de unidad. Pero detrás de sus palabras estará el veneno de una religión sin cruz. Y el teólogo John Walvoord afirmó: El falso profeta es el último gran engañador religioso. Encarna la religión sin verdad, el poder sin el Espíritu Santo y la apariencia de santidad sin justicia. Ahora bien, la pregunta es: ¿de dónde surge el falso profeta? Esta figura no aparece de repente. Su surgimiento es el resultado de siglos de apostatar de la verdad, de un sistema religioso que ha ido acomodándose a las filosofías del mundo, hasta convertirse en un agente del engaño final. John MacArthur, en su estudio sobre Apocalipsis, comenta lo siguiente: El falso profeta será el pináculo de la religión falsa, el resultado culminante de todas las herejías y engaños religiosos. No será un enemigo externo, sino una figura que se levantará desde dentro de la religión, con autoridad y con milagros mentirosos. Ahora bien, veamos el significado de que el falso profeta suba de la tierra y su relación con el cristianismo apóstata. Cuando en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 declara: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Está usando una imagen cargada de significado espiritual y profético. En contraste con la primera bestia, el anticristo que sube del mar, esta segunda bestia surge de la tierra, lo que no es una simple ubicación geográfica, sino una referencia simbólica con connotaciones profundas. Intérpretes reconocidos de la profecía bíblica, como George Eldon Ladd, ven la tierra como símbolo de un sistema ya establecido, en oposición al mar, que representa inestabilidad, caos y pueblos tumultuosos. La tierra, entonces, representa una estructura organizada, antigua, reconocida, no un movimiento marginal ni un sistema emergente, sino algo que ya ha echado raíces profundas en la historia religiosa del mundo. En este contexto, la bestia que sube de la tierra representa una institución religiosa establecida que ha operado durante siglos, pero que al final se entregará al engaño. Mark Hitchcock, escatólogo contemporáneo, añade que el falso profeta no aparecerá como un revolucionario religioso, sino como un reformador, un conciliador, una figura con credibilidad espiritual. Su poder no reside en destruir las religiones tradicionales, sino en unificarlas, reorganizarlas y ponerlas al servicio de una nueva autoridad, el Anticristo.
la conexión con el cristianismo apóstata. Dado que esta bestia tiene cuernos como de cordero, sugiere apariencia de piedad, semejanza con Cristo, ya que el cordero es símbolo de Jesús en Apocalipsis. Pero esta semejanza es solo superficial, porque habla como dragón. Esto indica una corrupción espiritual profunda, una religión que usa el nombre de Cristo, los símbolos del Evangelio y la retórica de la compasión, pero que en su esencia está inspirada por Satanás. Por ello, muchos teólogos afirman que el falso profeta no representa una nueva religión, sino una perversión del cristianismo. Es una versión apóstata, una religión que conserva liturgias, lenguaje bíblico y valores éticos, pero que ha rechazado la exclusividad de Cristo, la centralidad de la cruz, la necesidad del arrepentimiento y la autoridad de las Escrituras. En su obra monumental, Things to Come, el teólogo premilenialista Dwight Pentecost escribe: el falso profeta no introduce una nueva religión. Toma lo que existe, lo mezcla con idolatría y lo pone al servicio de la primera bestia, el anticristo. Esto significa que el falso profeta no vendrá a demoler las religiones del mundo, sino a transformarlas. Él las tomará y las reorganizará en torno a una sola figura mesiánica global, el anticristo, convirtiendo la religión mundial en una herramienta de adoración hacia el líder político global. La idolatría que introduce no será con estatuas paganas tradicionales, sino con una forma moderna de adoración del hombre, deificación del poder humano, exaltación del líder carismático. La religión apostatada será una plataforma para glorificar al anticristo como el salvador del mundo, y el falso profeta será su sumo sacerdote universal. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 17, introduce otra figura simbólica clave: una mujer vestida de púrpura y escarlata, con una copa de oro en la mano, sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17, verso 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta no es una mujer literal, sino una entidad espiritual, una religión prostituida, traidora al Evangelio, que seduce a las naciones con su apariencia de santidad mientras bebe el vino de las abominaciones. Leon Morris explica: Babilonia no representa una ciudad literal en este contexto, sino un sistema religioso global que ha vendido su alma a los poderes políticos. Es el sincretismo espiritual elevado al máximo nivel. Henry Morris, fundador del Institute for Creation Research, escribió: la gran ramera simboliza el sistema eclesiástico mundial que se desarrollará después del rapto de la iglesia verdadera. Será un cristianismo sin Cristo, una religión sin redención. La copa de oro representa belleza y atracción externa, pero su contenido está lleno de idolatría, espiritualidad vacía y traición a la palabra de Dios. Esta ramera no representa a una sola religión, sino a una fusión de todas bajo un liderazgo centralizado. En Apocalipsis capítulo 17 verso 2 afirma: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La gran ramera no se mantiene al margen del poder. Está sentada sobre las bestias, los reinos de este mundo. Forma alianzas políticas, económicas y diplomáticas para avanzar una agenda espiritual que no glorifica a Dios, sino al hombre. Paul Benwer, experto en profecía bíblica, comenta: la unión entre la religión falsa y los gobiernos es esencial para la manifestación del sistema babilónico del tiempo del fin. Esta prostitución espiritual será celebrada por los líderes del mundo, pues traerá una paz superficial a costa de la verdad. El falso profeta será el rostro visible de esta alianza. Él hablará en nombre de esta religión global, proclamará unidad entre credos y será visto como el gran pacificador espiritual. Pero como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora bien, en este punto surge una pregunta que ya no puede ser ignorada. ¿Será el sucesor del Papa Francisco quien finalmente concrete lo que su antecesor dejó encaminado? ¿La unificación de las religiones del mundo bajo una sola espiritualidad global?
Francisco fue sin duda el pontífice más ecuménico y universalista de la era Gracias, hermanita, gracias por ese video. El video dura 44 minutos, vimos solamente 10. Interesante, ¿no? Buena pregunta, ahora charlamos los dos. El Papa Francisco hizo una encíclica antes de morir y se llamó Fratelli Tutti, en latín. Fratelli Tutti, investíguelo por internet, ¿Qué quiere decir? Todos somos hermanos, fraternidad mundial. Fratelli Tutti y Laudato Si, impulsando a un gobierno total, religioso y económico. Otro dato, él fue a la inauguración en el Medio Oriente, en una ciudad llamada Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, Medio Oriente, muy rico, de los más poderosos árabes que hay. Y establecieron y fundaron y aperturaron la Casa Abrahámica de la Fe. Casa Abrahámica de la Fe. Veo que ya está tomando nota, me interesa. Por eso le dicto. Casa Abrahámica de la Fe, Abu Dhabi. Abrieron ya las puertas en una misma región. 3 templos. El templo judío, el templo cristiano y el templo islámico. Las 3 religiones monoteístas del mundo. Judaísmo, cristianismo e islam ya se unieron y celebran un culto global para todas esas religiones en Abu Dhabi, y el Papa fue uno de los impulsores de esto. O sea que mi hermano, mi hermana, todo está listo, está montado, está a punto de arrancar la partida, solo falta que venga el Señor Jesús por su iglesia. Así que prepárese, mi hermano, no sabemos si terminamos este año. No sabemos. Yo no te vengo a asustar, como decía el pastor, sino a matar, dijo él. Yo no lo dije, pero yo no vengo a asustarlo. Solo vengo a decirle, prepárese. El tiempo es corto. Póngase de pie, por favor. ¿Se dio cuenta que el video cita teólogos de primer nivel a escala mundial? El video no es un video amarillista por allí de un loco, un fanático. No. Cito más o menos 8 o 10 teólogos de primer nivel mundial de escatología. John MacArthur, George Eldon Ladd, Dwight Pentecost, Paul Benward, David Wilkerson, George Eldon Ladd. Usted debe comprar esa literatura de estos escatólogos cristianos. Pero hermano, por favor, escape por su vida. Haga como le voy a invitar a que cierre sus ojos y no me mire más a mí. Mire a Cristo el Señor y escape por su vida, mi hermano. A Lot lo tuvieron que sacar los ángeles de los pelos para poder destruir Sodoma y Gomorra. Había un justo en medio del paganismo y del pecado de esas ciudades y se llamaba Lot. La Biblia lo llama justo. Y él se abrumaba y sufría por el pecado de esas ciudades. Y el Señor rescató a ese hombre y lo sacó antes de destruir el pecado y a los pecadores en esas ciudades. Y llovió fuego del cielo y las consumió de tal manera que hasta el día de hoy, más de 4,000 años, esas ciudades jamás se volvieron a levantar. Esas ciudades no han sido descubiertas aún, tomadas, quemadas, exterminadas por la ira de Dios. El mundo entero está peor que los tiempos de Lot. Estamos viviendo tiempos de pecados sin igual, hermanos. Tiempos de dificultad, tiempos de desbordamiento moral, espiritual, anarquía, frialdad, tibieza, conformismo, religión sin Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana,
ruegue por su propia vida y dígale y ruéguele al Señor, implórele al Señor que traiga avivamiento a su corazón, despertar en el Espíritu Santo. Hermanos, salgamos del conformismo, del formalismo, de la religión en que estamos. Hermanos, yo siento dolor por este lugar, por ustedes, por este varón que está al frente de ustedes, por la varona preciosa que Dios le ha puesto a su lado. Ellos sienten carga cada 8 días y sufren de ver el letargo espiritual de la iglesia. Las ovejas de Cristo están embolatadas, enredadas, afanadas en asuntos seculares, en asuntos de este mundo, pero han descuidado su vida espiritual y su lámpara se ha apagado como las vírgenes. Mi hermano, por eso te digo hoy, escapa por tu vida y suplícale al Señor que te despierte una vez más como tu primer amor. Has dejado tu primer amor, le dijo el Señor. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. Esa fue la advertencia solemne del Rey de Gloria a su iglesia de Éfeso. Y yo creo que este es el tiempo que estamos viviendo. Hermano, hermana querida, levántate en el Espíritu. Suplícale al Señor que sople el Espíritu Santo sobre tu vida. Entre a tu casa, en tu esposa, tus hijos, tus nietos. Que haya un renacimiento espiritual, un avivamiento poderoso del Espíritu Santo en tu vida y en la iglesia. En este lugar necesitamos hombres y mujeres despertados por Dios, saturados de su palabra, poderosos en el Espíritu Santo, comprometidos con el Señor de gloria. Escúchame bien, Dios viene por una iglesia, hermano, que realmente le ama, que realmente le sirve y que realmente espera con el corazón y con la pasión su venida y su regreso. Amado Dios, gracias por el pastor Carlos. Haga una oración conmigo por él y su esposa Anita. Señor, él tiene una carga en su corazón y tú la conoces mejor que nadie. Él ha sentido dolor, soledad, falta de apoyo, de compromiso, de entrega en sus líderes, en sus ovejas. Te ruego, Señor, que le levante su ánimo y a su esposa querida. Ellos se han sentido solos, han llorado juntos, han estado allí en la soledad, pero tú has estado con ellos y has recogido sus lágrimas y has conocido cada uno de sus dolores, tristezas y angustias. Señor, te ruego por esta pareja. Hermano, si usted ama a esta pareja, extienda sus manos sobre ellos. Si usted ama a sus pastores y agradece a Dios por sus vidas y ministerios, extienda sus manos hacia ellos y abra sus labios y apóyeme en esta oración. Levántalos, mi Señor. Ellos tuvieron un ministerio multitudinario en este lugar, multitudinario, de centenares. Y tuvo un grupo de alabanza como Él lo manifestó y yo lo escuché, Padre Santo. Y ahora se han quedado solos, pero no están solos porque el Señor Jesús ha estado y estará con vosotros dos hasta el último día de sus vidas en esta tierra. Señor, rodéales con hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, capacitados y ungidos por el Espíritu Santo, predicadores de fuego, predicadores de poder, saturados con tu palabra. Señor, levanta, fortalece los lomos de mi hermano, de su esposita. Te ruego por ellos. Qué carga tan dura. He visto esa carga en muchos lugares, pero levántales el ánimo. Solo tú puedes hacerlo. Señor Jesús, ellos te sirven a ti, no a los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y ponemos la confianza en el hombre y más tarde que temprano nos traiciona y nos venderá. Pero el Señor es fiel y Él es digno de depositar nuestro corazón en Él. Bendigo esta pareja preciosa. Tú les bendecirás, remunerarás, retribuirás sus esfuerzos, sus décadas de esfuerzo, de dedicación, de compromiso. Y tú estarás con ellos hasta el fin de los días.
En el nombre del Señor oramos, Padre. Amén y amén. Pastor querido, tenga la bondad de pasar por acá. Levanta tus manos, mi amado. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Es cierto que hemos vivido situaciones difíciles, sí. Hemos sentido llanto, tristeza.